La mayoría de la gente piensa que caminar es solo una forma sencilla de quemar unas pocas calorías. Algo que haces para mantenerte activo, despejar la mente o tomar un poco de aire fresco. Pero dentro de tu cuerpo está ocurriendo algo mucho más interesante, algo microscópico, algo hormonal, algo que decide en silencio si tu cuerpo almacena energía o comienza a liberarla. Esa decisión está controlada en gran medida por una hormona, la insulina. Cada vez que comes, los carbohidratos se descomponen en glucosa y se liberan en tu torrente sanguíneo. Tu cuerpo no puede dejar esa glucosa flotando libremente porque un exceso de azúcar en la sangre puede dañar las células. Así que tu páncreas libera insulina. La insulina actúa como una llave, abriendo las puertas de tus células para que la glucosa pueda entrar y usarse como energía. Pero la insulina también lleva otro mensaje. Cuando la insulina está alta, tu cuerpo recibe la señal de que la energía es abundante. Cuando la energía es abundante, el cuerpo prefiere almacenar el combustible en lugar de liberarlo. Las células grasas se aferran a su energía almacenada. Tu metabolismo se mantiene en modo de almacenamiento. Ahora, aquí es donde caminar se vuelve fascinante. Cuando empiezas a caminar, tus músculos comienzan a demandar energía. Necesitan combustible para seguir contrayéndose paso tras paso. Al principio, utilizan principalmente la glucosa que ya circula por tu torrente sanguíneo, pero algo sutil comienza a suceder entre bastidores. Tus células musculares empiezan a preparar proteínas de transporte especiales que extraen la glucosa de la sangre y la llevan al músculo. Y a medida que esto ocurre, el papel de la insulina empieza a cambiar. Pero este cambio no sucede al instante. Si caminas durante unos 10 minutos, tu cuerpo experimenta un tipo de respuesta metabólica. Tus músculos queman algo de glucosa circulante. El azúcar en sangre puede bajar ligeramente. La insulina puede disminuir un poco. Es útil, pero relativamente modesto. Sin embargo, si sigues caminando, empieza a ocurrir algo diferente. Alrededor de los 20 minutos, unas señales celulares más profundas comienzan a activarse dentro de tus células musculares. Las enzimas que detectan la demanda de energía se encienden. Unos diminutos transportadores moleculares se desplazan hacia la superficie de las células musculares. Y para cuando alcanzas unos 30 minutos de caminata constante, tus músculos están haciendo algo poderoso. Comienzan a extraer glucosa del torrente sanguíneo con mucha menos dependencia de la insulina. En otras palabras, tus músculos empiezan a actuar como reguladores independientes de glucosa. La diferencia entre 10 minutos y 30 minutos no se trata solo de quemar unas cuantas calorías extra. Se trata de cambiar el mensaje metabólico que recibe tu cuerpo. 10 minutos le dicen a tu cuerpo: usa un poco de energía. 30 minutos le dicen a tu cuerpo: la energía se está usando de forma constante. Ajusta el sistema hormonal. Hoy, vamos a explorar exactamente qué pasa con los niveles de insulina cuando caminas durante 10 minutos frente a 30 minutos. Seguiremos los cambios paso a paso dentro de tus músculos, tu torrente sanguíneo y tu sistema metabólico. Porque una vez que entiendas esta biología oculta, te darás cuenta de que caminar no es solo movimiento, es una de las formas más sencillas de reeducar a tu metabolismo. Y la diferencia más importante puede ser simplemente si te detienes a los 10 minutos o continúas el tiempo suficiente para que tu biología responda por completo. Para muchas personas, el metabolismo se siente como un fracaso personal. Intentan comer mejor, reducen el azúcar, prueban dietas, se prometen a sí mismos que harán más ejercicio, y sin embargo, su azúcar en sangre sigue subiendo después de las comidas. Su energía sigue desplomándose por la tarde, y perder grasa resulta mucho más difícil de lo que debería ser. Con el tiempo, esta frustración a menudo se vuelve hacia el interior. La gente empieza a creer que hay algo mal en ellos. Tal vez piensan que su metabolismo es lento. Tal vez creen que les falta disciplina. Tal vez asumen que su cuerpo simplemente está diseñado para engordar con más facilidad que el de los demás. Pero la verdad suele ser mucho menos personal y mucho más biológica. Tu metabolismo no está roto. En la mayoría de los casos, simplemente está respondiendo a las señales que recibe. El cuerpo humano evolucionó en un entorno donde el movimiento era constante. Durante miles de años, la vida diaria implicaba caminar largas distancias para encontrar comida, recolectar recursos o simplemente desplazarse entre lugares. Los músculos estaban activos durante todo el día, de forma silenciosa,
absorbiendo glucosa y ayudando a regular el azúcar en sangre sin requerir grandes cantidades de insulina. El movimiento era parte de la supervivencia, pero la vida moderna ha cambiado esas señales drásticamente. Hoy en día, mucha gente pasa largas horas sentada. El trabajo se realiza frente a pantallas. El transporte se hace dentro de vehículos. Las comidas suelen ir seguidas de largos periodos de inactividad. Desde la perspectiva del cuerpo, los músculos permanecen inactivos durante gran parte del día. Cuando los músculos están inactivos, dejan de extraer glucosa del torrente sanguíneo de forma eficiente. El azúcar en sangre se mantiene elevado más tiempo después de comer, y el páncreas debe liberar más insulina para empujar esa glucosa hacia las células. Aquí es donde comienza el cambio metabólico. Con el tiempo, las células pueden volverse menos sensibles a la insulina. El cuerpo lo compensa produciendo aún más cantidad de esta hormona para mantener unos niveles normales de azúcar en sangre. Esta condición se conoce como resistencia a la insulina. No aparece de la noche a la mañana, se desarrolla lentamente, a veces a lo largo de muchos años. A medida que el cuerpo se adapta a un mundo donde el movimiento es mucho menos frecuente de lo que solía ser, y cuando la insulina permanece elevada durante largos periodos, otra señal metabólica se hace más fuerte: el almacenamiento. Las células grasas reciben instrucciones constantes de almacenar energía. Liberar esa energía almacenada se vuelve más difícil. Incluso cuando una persona reduce las calorías o intenta hacer dieta, el entorno hormonal puede seguir animando al cuerpo a conservar el combustible. Pero aquí viene la parte alentadora. Tus músculos poseen una capacidad extraordinaria para ayudar a revertir este proceso. El tejido muscular es uno de los órganos que más glucosa consume en el cuerpo. Cuando los músculos se contraen, crean una demanda de energía que cambia la forma en que se maneja la glucosa en el torrente sanguíneo. En lugar de depender por completo de la insulina para llevar el azúcar a las células, los músculos en contracción activan sus propios sistemas internos para absorber la glucosa. Y en el momento en que empiezas a caminar, ese sistema empieza a despertar. Cada paso envía señales a través de las fibras musculares, las mitocondrias y las enzimas metabólicas. Estas señales cambian gradualmente la forma en que tu cuerpo gestiona la glucosa y la insulina. Pero como muchos procesos biológicos, la fuerza de esa señal depende del tiempo. Unos pocos minutos de caminata inician la conversación. Caminar más tiempo permite que el cuerpo responda de verdad, lo que nos lleva a uno de los malentendidos más comunes sobre caminar y el metabolismo. Una de las creencias más comunes sobre caminar es que cualquier paseo corto produce el mismo efecto metabólico. A menudo escuchas consejos sencillos, como simplemente camina unos minutos después de comer. Y aunque ese consejo no es incorrecto, deja fuera un detalle importante sobre cómo funciona realmente el cuerpo. Tu metabolismo no activa un único interruptor en el momento en que empiezas a moverte. En cambio, se transforma gradualmente por etapas. Cuando empiezas a caminar, tus músculos comienzan a contraerse de inmediato. Cada contracción requiere energía, y esa energía proviene inicialmente de la fuente más fácil disponible, la glucosa que ya circula por tu torrente sanguíneo. Durante estos primeros minutos, tu cuerpo simplemente está respondiendo a un pequeño aumento en la demanda de energía. Los músculos queman un poco de la glucosa que ya está presente en la sangre. Esto puede reducir ligeramente los niveles de azúcar en sangre después de una comida, por lo que incluso un paseo corto puede ser útil. Pero durante esta etapa temprana, la insulina sigue haciendo la mayor parte del trabajo. La insulina sigue siendo la principal hormona que ayuda a la glucosa a entrar en las células. El páncreas puede reducir un poco la secreción de insulina a medida que el azúcar en sangre empieza a bajar, pero el entorno hormonal general aún no ha cambiado de forma drástica. Por eso un paseo de 10 minutos es útil, pero limitado. Mejora la circulación. Quema algo de glucosa circulante. Puede suavizar un poco los picos de azúcar en sangre después de comer, pero a menudo no produce los cambios metabólicos más profundos que mejoran la sensibilidad a la insulina durante las horas siguientes. Para entender por qué, tenemos que mirar más a fondo dentro de las células musculares. A medida que se sigue caminando, las moléculas de energía dentro de las células musculares empiezan a cambiar. El ATP, la principal moneda de cambio energético del cuerpo, se va agotando gradualmente a medida que los músculos siguen contrayéndose. A medida que los niveles de ATP disminuyen, otra molécula llamada AMP comienza a aumentar.
Este cambio en el equilibrio energético activa una importante enzima llamada proteína quinasa, activada por AMP, a menudo abreviada como AMPK. Los científicos a veces llaman a la AMPK el interruptor maestro metabólico. La AMPK supervisa el estado energético de la célula. Cuando aumenta la demanda de energía, activa procesos que ayudan al cuerpo a generar más combustible, aumenta la captación de glucosa, fomenta la oxidación de grasas y mejora la eficiencia energética dentro de la célula. Pero la actividad de la AMPK no se dispara inmediatamente en los primeros minutos de movimiento. Se va acumulando a medida que continúa la actividad. Alrededor de los 15 a 20 minutos de caminata constante, la activación se vuelve más fuerte. Las células musculares comienzan a enviar más transportadores GLUT hacia su membrana exterior. Estos transportadores actúan como pequeñas puertas que permiten a la glucosa entrar en el músculo. Y aquí es donde ocurre algo importante. Cuando los transportadores GLUT4 se mueven hacia la superficie, debido a la contracción muscular, la glucosa puede entrar en el músculo sin depender del todo de la insulina. Básicamente, el músculo está diciendo, necesitamos combustible, lo tomaremos directamente. Esta es una de las razones por las que los científicos describen que el ejercicio mejora la captación de glucosa independiente de la insulina. Tus músculos se vuelven capaces de eliminar la glucosa del torrente sanguíneo por sí solos. Cuanto más se prolonga la caminata, más pronunciado se vuelve este efecto. Para cuando la caminata se acerca a los 30 minutos, las células musculares están funcionando de manera muy diferente a como lo hacían en la marca de los 10 minutos. Cuando la captación de glucosa se vuelve más eficiente, la regulación del azúcar en sangre mejora y la demanda de insulina empieza a caer de forma más notable. Por eso la idea de que unos pocos minutos son suficientes pasa por alto una parte clave de la historia biológica. Un paseo corto inicia el proceso, pero una caminata más larga permite que se activen los sistemas metabólicos más profundos. Y entender esta diferencia ayuda a revelar al verdadero villano metabólico que mantiene a mucha gente atrapada en el modo de almacenamiento de grasa. Para comprender por qué caminar cambia la insulina de forma tan drástica, primero tenemos que identificar al verdadero villano metabólico. Durante años, a mucha gente se le dijo que el villano eran los carbohidratos. A otros se les dijo que era la grasa. Algunos culpaban a las propias calorías. Pero cuando los científicos empezaron a estudiar las enfermedades metabólicas más de cerca, descubrieron algo distinto. El verdadero problema no era un solo alimento. Era la insulina crónicamente elevada. La insulina es una hormona increíblemente importante. Sin ella, el cuerpo no puede trasladar la glucosa del torrente sanguíneo a las células. Cada vez que comes, la insulina ayuda a llevar energía a los músculos, órganos y tejidos que la necesitan. En un sistema metabólico sano, la insulina sube después de una comida, hace su trabajo, y luego vuelve gradualmente a unos niveles basales bajos. Pero en los estilos de vida modernos, la insulina a menudo permanece elevada durante mucho más tiempo del que fue diseñada originalmente. Esto ocurre porque el azúcar en sangre se mantiene elevado durante periodos más largos, cuando los músculos están inactivos. Si el cuerpo está sentado durante horas después de las comidas, la glucosa circula por el torrente sanguíneo, en lugar de ser utilizada rápidamente por el tejido muscular. El páncreas responde, liberando más insulina para compensar. Con el tiempo, las células empiezan a responder con menor eficacia a la señal de la insulina. La hormona debe liberarse en mayores cantidades para lograr el mismo efecto. Esta condición se conoce como resistencia a la insulina. Y cuando los niveles de insulina permanecen elevados durante largos periodos, el cuerpo recibe un mensaje metabólico muy específico: almacena energía. La insulina no es solo una hormona reguladora de la glucosa, también es una de las señales de almacenamiento de grasa más potentes del cuerpo. Cuando la insulina está alta, se suprime una enzima llamada lipasa sensible a hormonas. Esta enzima normalmente ayuda a descomponer la grasa almacenada para que pueda usarse como energía. Cuando su actividad se reduce, las células grasas se vuelven reacias a liberar su combustible almacenado. Al mismo tiempo, otra enzima llamada lipoproteína lipasa se vuelve más activa en el tejido graso, fomentando el almacenamiento de energía. El resultado es un entorno metabólico que favorece la acumulación en lugar de la liberación. La gente a menudo se siente atrapada en este sistema. Reducen las calorías, intentan hacer ejercicio intenso. Sin embargo,
el entorno hormonal sigue animando a sus cuerpos a conservar energía, pero hay un sistema biológico capaz de interrumpir este ciclo. Tus músculos. Las contracciones musculares crean una señal metabólica completamente diferente en comparación con la inactividad. En lugar de depender por completo de la insulina para llevar la glucosa a las células, los músculos en contracción activan vías de transporte interno que extraen la glucosa directamente del torrente sanguíneo. Esto reduce la demanda de insulina. Imagina la resistencia a la insulina como una autopista abarrotada. Las moléculas de glucosa intentan entrar en las células, pero el tráfico es lento e ineficiente. La insulina no deja de intentar empujarlas a través de la congestión. Caminar abre una carretera completamente nueva. Las contracciones musculares activan los transportadores GLUT4, que permiten a la glucosa entrar en las células sin necesitar tanta ayuda hormonal. A medida que la glucosa abandona el torrente sanguíneo de manera más eficiente, el páncreas percibe el cambio y reduce la secreción de insulina. El tráfico se despeja y a medida que los niveles de insulina caen, el cuerpo recibe una señal diferente. En lugar de almacena energía, el mensaje empieza a cambiar hacia la energía se está utilizando. Pero la fuerza de esta señal depende de cuánto tiempo permanezcan activos los músculos. Un movimiento corto inicia el proceso. Un movimiento sostenido lo fortalece. Por eso, la diferencia entre 10 y 30 minutos de caminata no se trata simplemente de quemar más calorías. Se trata de la profundidad con la que tus músculos involucran a los sistemas biológicos que controlan a la propia insulina. Para ver cómo funciona esto, tenemos que adentrarnos en la célula muscular y seguir la historia metabólica que se desarrolla durante un paseo. Imagina millones de células musculares descansando tranquilamente bajo tu piel. Cuando estás sentado y quieto, estas células solo requieren una pequeña cantidad de energía, mantienen sus funciones básicas, pero su demanda de combustible es relativamente baja. La glucosa entra lentamente, la insulina hace la mayor parte del trabajo, y el sistema metabólico se mantiene en calma y estable. Pero en el momento en que empiezas a caminar, la situación cambia. Tus músculos comienzan a contraerse rítmicamente, paso tras paso. Miles de fibras musculares se acortan y se relajan siguiendo un patrón coordinado. Cada contracción requiere energía, y esa energía debe producirse de inmediato. Dentro de la célula muscular, la principal molécula de combustible es el ATP, trifosfato de adenosina. El ATP proporciona la energía que permite a las fibras musculares contraerse. A medida que se sigue caminando, las moléculas de ATP se descomponen constantemente para liberar energía. Cuando se usa el ATP, se convierte en ADP y finalmente en AMP. Y este cambio en el equilibrio de las moléculas de energía envía una señal importante dentro de la célula. El AMP comienza a activar una enzima llamada proteína quinasa, activada por AMP o AMPK. La AMPK actúa como un sensor de energía celular. Su trabajo es sencillo: detectar cuándo aumenta la demanda de energía y coordinar los procesos necesarios para suministrar más combustible. Una vez que la AMPK se activa, comienzan a suceder varias cosas de forma simultánea dentro de la célula muscular. En primer lugar, las mitocondrias aumentan su actividad. Estas diminutas estructuras son las responsables de producir energía dentro de las células. A medida que continúa la caminata, las mitocondrias empiezan a trabajar más duro para generar ATP a partir de los combustibles disponibles. En segundo lugar, la célula comienza a prepararse para extraer más glucosa del torrente sanguíneo. Unas proteínas de transporte especiales llamadas transportadores GLUT4 empiezan a moverse desde los compartimentos de almacenamiento del interior de la célula muscular hacia la membrana exterior de la célula. Puedes imaginar a los GLUT4 como puertas diminutas que permiten la entrada de glucosa. Cuando la célula está en reposo, muchas de estas puertas permanecen escondidas dentro de la célula, pero cuando los músculos se contraen y la AMPK se activa, esas puertas viajan a la superficie de la célula muscular. Ahora la glucosa puede entrar con mayor facilidad. Durante los primeros 10 minutos de caminata, este sistema apenas está empezando a activarse. Los músculos están utilizando la glucosa que ya circula por la sangre, y algunos transportadores GLUT4 están llegando a la membrana celular. El azúcar en sangre puede empezar a bajar ligeramente, y la demanda de insulina puede disminuir un poco, pero el sistema completo aún no está funcionando a su máxima capacidad.
Ahora imagina que el paseo continúa hasta los 15 o 20 minutos. Las contracciones musculares se han mantenido el tiempo suficiente para que la actividad de la AMPK aumente de manera significativa. Más transportadores GLUT4 llegan a la superficie de las células musculares. La glucosa comienza a entrar en el tejido muscular de forma más eficiente. En esta etapa empieza a ocurrir algo interesante. Los músculos empiezan a extraer glucosa directamente del torrente sanguíneo, incluso sin grandes cantidades de insulina. En otras palabras, los músculos están ayudando a regular el azúcar en sangre por su cuenta. El páncreas detecta que la glucosa se está eliminando con mayor eficacia. Como resultado, la secreción de insulina comienza a disminuir. Ahora imagina que la caminata continúa aún más. Para cuando te acercas a los 30 minutos de marcha constante, varios sistemas metabólicos están trabajando juntos. Los transportadores GLUT4 están muy activos en la superficie de las células musculares. La captación de glucosa se vuelve mucho más eficiente. Los niveles de azúcar en sangre se estabilizan más rápido después de las comidas, y los niveles de insulina se mantienen más bajos de lo que estarían durante un periodo prolongado sentados. Pero también empieza a aparecer otro cambio. A medida que los músculos siguen usando glucosa, el cuerpo empieza a aumentar gradualmente la oxidación de grasas, el proceso de quemar ácidos grasos para obtener energía. Esto sucede porque el cuerpo prefiere conservar las reservas de glucosa para un uso posterior, especialmente durante una actividad sostenida. Los ácidos grasos comienzan a entrar en las mitocondrias para ser quemados como combustible, y debido a que los niveles de insulina son más bajos durante esta etapa, las células grasas se vuelven más dispuestas a liberar los ácidos grasos almacenados en el torrente sanguíneo. El entorno metabólico empieza a cambiar. En lugar de un almacenamiento constante, el cuerpo se vuelve más flexible, capaz de utilizar tanto la glucosa como la grasa de forma eficiente. Los estudios han demostrado que un solo paseo moderado de unos 30 minutos puede mejorar la sensibilidad a la insulina durante muchas horas después. Los músculos siguen siendo más receptivos a la insulina, y la captación de glucosa continúa funcionando de forma más eficiente, incluso después de que termina la caminata. Por eso la diferencia entre 10 y 30 minutos importa tanto. 10 minutos inician la conversación. 30 minutos permiten a tus músculos activar por completo los sistemas que regulan la glucosa, la insulina y el metabolismo energético. Tus músculos se convierten esencialmente en una poderosa esponja metabólica, absorbiendo el exceso de glucosa y reduciendo la presión hormonal sobre la insulina. Y cuando los niveles de insulina empiezan a caer, algo importante vuelve a ser posible. Las células grasas finalmente aflojan su agarre sobre la energía almacenada. Cuando la gente empieza a caminar con regularidad, a veces nota algo inesperado. En lugar de sentirse llenos de energía al instante, los primeros días o semanas pueden resultar un poco incómodos. Sus piernas se sienten más pesadas de lo esperado. Su respiración se siente ligeramente más forzada. A veces incluso sienten un poco más de hambre después de sus paseos. Esto puede resultar confuso. Después de todo, caminar parece sencillo. No parece intenso. No se siente como un entrenamiento exigente. Entonces, ¿por qué reaccionaría el cuerpo de esta manera? La respuesta se encuentra en cómo se adapta el cuerpo a las nuevas demandas de energía. Para alguien que ha pasado largos periodos sentado, muchas fibras musculares han estado relativamente inactivas. Las mitocondrias dentro de esas células, las estructuras responsables de producir energía, pueden estar funcionando a una capacidad menor de lo que solían hacerlo. Cuando caminar se convierte en una actividad habitual, esas células musculares de repente empiezan a exigir más energía. Al principio, el cuerpo debe trabajar más duro para satisfacer esa demanda. Las células musculares empiezan a enviar señales de que se necesita más combustible. Las mitocondrias aumentan su actividad. El flujo sanguíneo a los músculos mejora. Diminutos capilares comienzan a expandirse para suministrar más oxígeno y nutrientes. Durante esta fase inicial, el cuerpo está básicamente reconstruyendo partes de su maquinaria metabólica. Por eso, los primeros días o semanas de caminata regular pueden sentirse un poco agotadores. Tus músculos están aprendiendo a volverse eficientes de nuevo. Pero ocurre algo fascinante a medida que continúa esta adaptación. Las células musculares empiezan a aumentar el número de mitocondrias que contienen. Los científicos llaman a este proceso biogénesis mitocondrial. Más mitocondrias
significan una mayor capacidad para producir energía. Al mismo tiempo, las enzimas implicadas en el metabolismo de la glucosa y la oxidación de grasas se vuelven más activas. El cuerpo se vuelve mejor a la hora de alternar entre las fuentes de combustible. Esta capacidad se conoce como flexibilidad metabólica. Un cuerpo metabólicamente flexible puede utilizar la glucosa de forma eficiente después de las comidas y hacer la transición a quemar grasa cuando disminuye la demanda de glucosa. Esta flexibilidad permite que los niveles de energía se mantengan estables durante todo el día. Caminar juega un papel sorprendentemente poderoso en la restauración de esta flexibilidad. Con cada caminata repetida, las células musculares se vuelven más sensibles a la insulina. Los transportadores GLUT4 responden más deprisa, el azúcar en sangre se elimina de forma más eficiente, y el páncreas ya no necesita liberar grandes cantidades de insulina para controlar los niveles de glucosa. Con el tiempo, estas pequeñas mejoras biológicas se acumulan. Caminar empieza a resultar más fácil. La respiración se vuelve más suave. Los niveles de energía a lo largo del día se estabilizan. Las oscilaciones de azúcar en sangre se vuelven menos drásticas. El cuerpo empieza a comportarse más como fue diseñado para comportarse. En lugar de estar constantemente almacenando energía, aprende a moverse entre el almacenamiento y el uso de combustible según sea necesario. Este proceso no requiere un esfuerzo extremo, simplemente requiere constancia. Cada paseo actúa como una señal para tu sistema metabólico, recordándole cómo regular la energía correctamente. Y a medida que esas señales se repiten día tras día, tu cuerpo gradualmente se vuelve mejor al responder. Pero los cambios más interesantes no son solo físicos. También cambian la forma en que las personas empiezan a pensar sobre su metabolismo, porque una vez que el cuerpo empieza a responder de nuevo, mucha gente se da cuenta de algo importante. Su metabolismo nunca estuvo realmente roto. Simplemente necesitaba las señales adecuadas para despertar. Y caminar, el simple y constante hecho de caminar, puede ser una de las formas más efectivas de enviar esa señal. A medida que la insulina empieza a comportarse de forma más eficiente, comienzan a aparecer varios cambios sutiles pero poderosos en todo el cuerpo. El azúcar en sangre ya no sube y cae de forma tan drástica después de las comidas. Los picos bruscos que alguna vez hacían que la gente se sintiera llena de energía por poco tiempo y luego de repente cansada, comienzan a suavizarse. En lugar de altibajos extremos, los niveles de energía se vuelven más estables. Esta estabilidad importa más de lo que la mayoría de la gente imagina. Cuando el azúcar en sangre oscila de manera salvaje, el cuerpo reacciona, liberando hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, para corregir el desequilibrio. Estas correcciones hormonales pueden crear sentimientos de irritabilidad, antojos y fatiga. Pero cuando la glucosa entra en las células musculares más suavemente y la insulina se mantiene más baja, el cuerpo ya no necesita desencadenar estas respuestas de emergencia. La energía empieza a durar más. Otro cambio aparece en la forma en que se comporta el hambre. Los altos niveles de insulina a menudo animan al cuerpo a almacenar energía y le indican al cerebro que se necesita más comida. Esto puede llevar a antojos frecuentes, sobre todo de fuentes rápidas de azúcar. Pero cuando la insulina se equilibra más, esas señales empiezan a calmarse. La gente a menudo nota que ya no están pensando en comida de forma tan constante como antes. Las comidas resultan más saciantes. Los antojos se sienten menos urgentes. El hambre se vuelve más predecible en lugar de abrumadora. Al mismo tiempo, el metabolismo de las grasas resulta más fácil de activar. Recuerda que la insulina actúa como una señal de almacenamiento. Cuando los niveles de insulina permanecen elevados, las células grasas reciben la instrucción de retener su energía almacenada. Pero cuando la insulina empieza a bajar con más regularidad entre comidas y durante el movimiento, las células grasas se vuelven más dispuestas a liberar ácidos grasos en el torrente sanguíneo. Estos ácidos grasos pueden entonces ser quemados por los músculos como combustible. Este cambio no ocurre al instante, pero una vez que empieza, el cuerpo se vuelve más capaz de acceder a la energía almacenada cuando la necesita. Y aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar un cambio emocional sorprendente. Durante años, puede que hayan creído que su metabolismo era testarudo o lento. Es posible que hayan sentido que su cuerpo estaba constantemente trabajando en su contra. Cada intento de perder grasa o mejorar la salud parecía una batalla. Pero a medida que mejoran las respuestas de la insulina y se estabilizan los niveles de energía,
esa creencia empieza a cambiar. Empiezan a darse cuenta de algo importante. Su cuerpo nunca intentó sabotearlos. Simplemente estaba respondiendo a las señales que recibía. Cuando los músculos permanecían inactivos durante largos periodos, el sistema metabólico se desplazaba hacia el almacenamiento, pero cuando regresó el movimiento constante, incluso algo tan suave como caminar, el sistema comenzó a recalibrarse. En lugar de ver caminar como una pequeña actividad insignificante, la gente empieza a verlo de otra manera. Cada paseo se convierte en un mensaje enviado a su metabolismo. Un mensaje de que se está utilizando energía, un mensaje de que la glucosa debe entregarse de forma eficiente, un mensaje de que la insulina puede relajarse, y con esa toma de conciencia, a menudo empieza a formarse una nueva identidad, no alguien que está luchando con un metabolismo roto, sino alguien que entiende cómo guiar su biología en la dirección correcta, porque cuando comprendes los procesos internos que ocurren dentro de tu cuerpo, el objetivo deja de ser luchar contra tu metabolismo. El objetivo se convierte en aprender a trabajar con él, y pocas señales se comunican con tu metabolismo de forma más clara que un movimiento constante repetido día tras día. Imagina dos versiones de la misma persona. Comen platos similares, viven en el mismo mundo moderno, experimentan el mismo estrés, los mismos horarios y las mismas responsabilidades diarias. En la superficie, sus vidas parecen casi idénticas. Pero hay una pequeña diferencia. Una de ellas camina de forma constante durante unos 30 minutos cada día. La otra camina de forma ocasional, a veces parando después de solo 10 minutos, o saltándose el hábito por completo, cuando la vida se vuelve ajetreada. Al principio, la diferencia parece casi invisible. Un solo paseo no transforma el cuerpo de la noche a la mañana. Unos minutos extra de movimiento no cambian inmediatamente el aspecto o cómo se siente alguien. El sistema metabólico no cambia de forma drástica en un solo día, pero la biología rara vez funciona mediante transformaciones repentinas. Funciona mediante la repetición. Cada día que la primera persona camina durante 30 minutos, sus músculos activan los sistemas que ayudan a regular la glucosa. Los transportadores GLUT se desplazan a la superficie de las células musculares. El azúcar en sangre se elimina del torrente sanguíneo de manera más eficiente. La insulina no necesita permanecer elevada durante tanto tiempo. Estos cambios pueden ser sutiles, pero se acumulan con el paso de las semanas. La sensibilidad a la insulina mejora. El azúcar en sangre se vuelve más fácil de controlar. Los niveles de energía se estabilizan. El cuerpo se vuelve más flexible en su forma de usar el combustible, cambiando suavemente entre glucosa y grasa, dependiendo de lo que requiera la situación. Mientras tanto, la persona que rara vez alcanza ese umbral de 30 minutos envía una señal metabólica más débil. Sus músculos se siguen beneficiando del movimiento. Pero los sistemas celulares más profundos que mejoran la sensibilidad a la insulina se activan con menos frecuencia. Meses después, la diferencia se hace más visible, no necesariamente en cambios de peso drásticos, sino en la estabilidad metabólica. Un cuerpo maneja la glucosa con mayor eficacia. El sistema hormonal está más calmado. Los niveles de energía se sienten más constantes a lo largo del día. Todo debido a señales repetidas enviadas a través de algo tan simple como caminar. Esto revela una verdad importante sobre la biología humana. El cuerpo no responde con más fuerza a la intensidad. Responde con más fuerza a la constancia. Tu metabolismo está constantemente escuchando en busca de patrones. Observa con qué frecuencia los músculos demandan energía, con qué frecuencia se elimina la glucosa del torrente sanguíneo y con qué regularidad se necesita insulina para gestionar ese proceso. Caminar durante 30 minutos envía un patrón claro. Le dice a tu metabolismo que el movimiento es parte de la vida diaria. Le recuerda a las células musculares que se mantengan sensibles a la insulina. Anima al cuerpo a mantenerse flexible en su forma de usar el combustible y, con el tiempo, ese patrón remodela todo el entorno metabólico. Así que la próxima vez que salgas a caminar, recuerda que no estás simplemente quemando unas cuantas calorías. Estás entrenando a tus músculos para regular la glucosa con mayor eficacia. Estás ayudando a la insulina a volver a un ritmo equilibrado. Estás enseñando a tu cuerpo un patrón que evolucionó para seguir mucho antes de que la vida moderna eliminara el movimiento de nuestras rutinas diarias. A veces, los cambios metabólicos más poderosos no provienen de entrenamientos extremos o dietas complicadas. Provienen de repetir señales biológicas simples,
el tiempo suficiente para que el cuerpo se adapte. La verdadera pregunta no es si caminar funciona. La ciencia ya ha demostrado que sí lo hace. La verdadera pregunta es si te detendrás a los 10 minutos, o si permitirás que tu cuerpo alcance ese cambio metabólico más profundo que comienza alrededor de los 30. Y si quieres seguir aprendiendo cómo los procesos ocultos dentro de tu cuerpo controlan el metabolismo, la energía y el almacenamiento de grasa, asegúrate de suscribirte y continuar explorando la biología que hay detrás de los hábitos cotidianos. Porque cuando entiendes lo que está pasando dentro de tu cuerpo, ganas la capacidad de guiarlo en la dirección que deseas. Pequeñas señales repetidas de forma constante pueden remodelar el funcionamiento de tu metabolismo. Y a veces, esa señal empieza con nada más que el próximo paso que das.